Buenas tardes, bienvenidos al Centro de Estudios Contemporáneos. Mi nombre es Fernando Zapata Alejo, soy subdirector del SEC y bueno, a nombre de todas las personas que conformamos el Centro de Estudios Contemporáneos, les doy la más cordial bienvenida para esta nueva fecha de la cátedra Mauricio Beuchot, que es coordinada por el doctor Arturo Mota Rodríguez, a quien le agradezco por la organización del evento, a nuestro ponente del día de hoy, nuestro conferencista Aldo Camacho, el maestro Aldo Camacho, y nos acompaña también por acá la doctora Tania Costayala, quien es la directora del SEC. Eh, Voy a dejarle la palabra al coordinador de esta cátedra, el doctor Arturo Mota, quien es profesor investigador de la Universidad Anáhuac, México. Es, por supuesto, profesor del Centro de Estudios Contemporáneos, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y actualmente es presidente de la CIAF, la Sociedad Iberoamericana de Antropología Filosófica. Doctor Arturo, le agradezco mucho eh, la organización de esta cátedra y bueno, pues por favor, adelante. Muchas gracias, Fer. Me da mucho gusto saludarlos. Buenas tardes a todos. Veo ahí otras caras. Cintia, hace mucho no lo veía. ¿Cómo estás? Buena tarde, mucho gusto en verte. A ver si luego nos podemos ver de otra manera, Alejandro, los demás. Pues me da mucho gusto, agradezco mucho también la disposición del Centro de Estudios Contemporáneos para continuar la realización de estos encuentros académicos en el módulo de la Cátedra Mauricio Beuchot, donde se presentan distintas reflexiones que retoman el pensamiento de, pues, para muchos de nosotros, el doctor Beuchot es el filósofo mexicano más importante vivo. Y eso, y no solamente en el ámbito mexicano, sino también latinoamericano y un poco más, decía Jean Grondin, su perspectiva, su propuesta de hermenéutica analógica, que cada vez ha tomado más realce, actualidad, importancia, utilidad, sobre todo, para reflexionar y generar algunas respuestas a problemáticas de nuestro mundo más actual, de nuestro mundo contemporáneo. En esta ocasión también agradezco la generosidad y la disposición del maestro Aldo Camacho para poder compartirnos algunos ámbitos de reflexión que ha ido desarrollando en su ámbito también académico. Aldo, yo le agradezco mucho, te agradezco mucho esta disposición, esta generosidad de tiempo para poder compartirnos sobre todo estas reflexiones. Aldo es licenciado y maestro en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tuve el honor, el gusto de conocerlo en épocas de estudiante y también de becario, en el programa de posgrado de la maestría, becario de CONACYT, y ahora también ya estudiante del doctorado también en filosofía en la misma Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, también becario de CONACYT, que ha ido retomando el pensamiento del doctor Beuchot y aplicándolo de manera importante a problemáticas, sobre todo en el ámbito de la antropología y de la ética. Entonces, Aldo por lo menos ya lleva 6, 7 años trabajando la propuesta del doctor Beuchot y por eso agradezco mucho que en esta época de madurez nos presentes también tus reflexiones en torno a un tema que también me parece muy importante, el tema de la bioética, que es cierto, se ha generado bajo distintas alternativas, con distintos márgenes y orientaciones, distintas perspectivas, y yo creo que me parece ahí muy importante cómo la hermenéutica analógica también puede contribuir a enriquecer y ampliar o establecer orientaciones de la bioética que desde sus ámbitos incluso liberales, no tan liberales, un poco más cercanos a las preocupaciones de un ámbito, por lo menos del pensamiento católico, cristiano, pero de la hermenéutica analógica como perspectiva filosófica que también puede contribuir a dar elementos que fortalezcan las reflexiones de la bioética contemporánea. Y agradezco, Aldo, que ahorita nos compartas tus reflexiones en un tema que Aldo tituló Fundamentos de la bioética desde una perspectiva hermenéutico-analógica. Aldo, muchas gracias por tu generosidad, por tu tiempo y te cedo la palabra. Gracias, Aldo. Muchas gracias, Arturo. Un gusto saludar a todas y a todos. Muchas gracias, Fer, Tania, Arturo, por la invitación. Siempre es un honor para mí compartir, dialogar sobre el saber y aprender
más del público que lo que uno tiene que ofrecer, ¿no? Sin más, procedo. Lo que realmente quiero hablar, de lo que quiero hablar es sobre las bases que tiene la ética del cuidado de la vida, una ética desde la perspectiva de la hermenéutica analógica de Mauricio Beuchot, en torno a esto que llamamos bioética, de tal manera que podamos dar cuenta de los preceptos que este autor tiene desde, como ya había mencionado, la ética analógica hacia una bioética. Esto en forma de dos maneras, según he podido entenderle al doctor Beuchot, que son una ética analógica del cuidado de la vida, o bien de una manera más formal, una bioética analógica. ¿Cuál es el contexto de todo esto? Espero no ah, decir tanta sandez en lo que voy a decir, porque mientras estudiaba este tema, bastante nuevo realmente del doctor Beuchot, en un librito que escribió con Ángel del Moral sobre reflexiones de la bioética a partir de la hermenéutica, es un libro de hace 2 años, si no me equivoco, 2 o 3 años. eh, Me di cuenta de que está dando por hecho, muchos de los preceptos que ya había desarrollado desde su ética, la ética analógica o la ética ilemórfica, eh, y los aplica a su vez a una antropología filosófica que él comprende como hermenéutica analógica de la facticidad humana, y los trata de desarrollar directamente a- al cuidado de la vida. Eh, no es una bioética, digamos, ya bien fundamentada, bien aplicada, sino solamente son algunos fundamentos conceptuales que podrían servir para dar cuenta de esto que llamamos bioética desde una hermenéutica analógica. Así que voy a leer mientras hablo, digo, mientras platico, mientras dialogo, y espero no enloquecer con tantas cosas que estoy a punto de decir. Bien, la bioética tiene una raíz filosófica profunda, dada desde la ética y desde la ontología. Hans Jonas se encargó de fundamentarla a través del concepto de responsabilidad, que está fundado en principios kantianos como el de deber, respeto y dignidad, y tomó algunas de las bases de la ontología fundamental de su maestro Martin Heidegger, como el principio ontológico de originariedad, el llamado yecto, haber previo, mundanidad, y sobre todo la visión que tiene de la técnica y tener, que algunos lo comprenden como habitar o hábito. De estos conceptos, Jonas buscó una comprensión del cuidado de la vida arraigada en los principios ontológicos que la definen en tanto esfera orgánica del ser para dar un vuelco hacia la racionalidad humana dentro de su entorno orgánico. De ahí es posible comprender conceptos básicos de este filósofo que se desglosan en una comprensión de conciencia del cuidado de la vida o bien una idea de un deber moral en pos de la misma vida, de manera que se mantenga cierta distancia respecto a todos los avances que la ciencia ha realizado. Incluso es posible dar con una concepción profunda de antropología filosófica fundada por las bases organológicas del sujeto, que son guiadas por una esfera o intencionalidad ontológica que dirige esta comprensión a una comprensión extraóntica dada en la racionalidad práctica y de la que surgen ciertas prácticas morales y políticas que son guiadas por una especie de conciencia histórica que advierte al ser humano como un ente que tiene la enmienda de responsabilizarse de todo cuanto ocurre en sí mismo y en su entorno natural. Esto con el fin de mediar el uso de la tecnología para el cuidado de la vida. Evidentemente, de lo que se trata es de un alcance que la filosofía auspició y que se desglosó dentro del orden práctico en función de la sociedad y de la cultura.
por lo cual la bioética tiene una fundamentación filosófica con un peso teórico profundo, pero se ha comprendido dentro de los márgenes prácticos definidos por las ciencias y la tecnología. O sea, la bioética junto a la ética de las profesiones, los códigos de ética, las éticas de las empresas y acompañada de la medicina, la biología y sus vertientes particulares y las ciencias de la tecnología, se puede comprender como una vertiente de la llamada ética aplicada en la medida en que procura un marco que define las prácticas y los desarrollos de la llamada ecología, así como de su particular carácter dado en el llamado ecologismo. Estos dos conceptos son fundamentales para comprender precisamente la ética analógica del cuidado de la vida o la bioética analógica. Muchas teorías en torno a la bioética y la ética de la tecnología se han llevado a cabo desde los fundamentos de Hans Jonas. Entre ellas, podríamos encontrar, por ejemplo, a Singer o a Putnam. Y aquí en México, creo que los más importantes voceros son Juliana González y Jorge Linares, ¿no? Que son, digamos, los que han dado como este auge al conocimiento del cuidado de la vida, de la bioética, del cuidado de la tecnología, y por parte de Singer o Putnam, pues están los fundamentos del ecologismo, los derechos de los animales. Estos dos, desde una vertiente, digamos, más analítica, como la ética emotivista o la metaética, o una ética sin ontología, y los dos mexicanos, con rasgos más ontológicos, platónicos y fenomenológicos, ¿no? Pero lo que tienen en común tanto los analíticos como los ontólogos que he expuesto, que he mencionado, pues son que tienen una perspectiva tanto eudaimonológica como deontológica, que tienen una base evidentemente tanto aristotélica como kantiana, respectivamente. Ahora bien, Mauricio Beuchot no es ajeno a los problemas que la bioética trata, por lo cual desde su hermenéutica analógica, aplicada a la ética, da como resultado una ética analógica que ha intentado fundamentar, como ya he mencionado bastantes veces, una ética analógica de la vida orgánica o de una manera más formal, pues la bioética analógica. Eh, este autor es consciente de que la bioética es una vertiente de la ética y es consciente de que es comprendida como ética aplicada. Por ello, es menester comprender cuáles son los rasgos fundamentales de la ética analógica para dar cuenta de la concepción que tiene este autor, tanto de la ética aplicada como de una antropología filosófica, y por fin dar el desglose que da sentido a la concepción bioética que tiene desde su hermenéutica analógica. Eh, ¿Cuáles son las bases, en todo caso, de la comprensión y de la actitud ética? Beuchot nos menciona al menos dos conceptos y los toma, según entiendo, desde Gadamer, Ricoeur y Jean Grondin, y son el concepto tanto de hermenéutica como de analogía, ¿no? Gadamer ya entendía un carácter ético desde la interpretación que se fundaba desde la frónesis para mediar los límites y los alcances que la interpretación misma podía tener respecto al conocimiento. Y a esto simplemente le llamó actitud hermenéutica. Junto a Gadamer, Paul Ricoeur la concede esta actitud hermenéutica para el desarrollo de lo que él denomina círculo hermenéutico, en la medida en que el lenguaje discursivo y su acontecer buscan ser definidos por el sujeto a partir del acto interpretativo y así atisbar una comprensión simbólico-metafórica de la experiencia del lenguaje, o bien para dar cuenta de la comprensión histórico-práctica del mismo, que devela el sentido de la identidad subjetiva, su desglose en la comprensión intersubjetiva a partir del diálogo y su carácter de reconocimiento.
Por su parte, Jean Grondin considera tanto el círculo hermenéutico como la actitud hermenéutica de los dos autores anteriores para advertir las vías de los sentidos que se obtienen a partir de la experiencia hermenéutica o bien del acto interpretativo y que se comprenden desde un aspecto ontológico y se desenvuelven en uno ciertamente moral. De ahí sugiere este autor canadiense el sentido metafísico de las cosas o bien el sentido de la vida, y ambos en función de una perspectiva meramente moral. Por su parte, Mauricio Beuchot comprende esta actitud hermenéutica tanto con Gadamer como Ricoeur y piensa que la hermenéutica tiene que establecer una ética desde su propia acción, o sea, desde el acto interpretativo, pero guiado desde la analogía. Esto en sentido naturalmente aristotélico. Y de ahí surge una base ontológica que nos permite buscar el sentido y el significado tanto de un objeto como de un objetivo, susceptibles a ser interpretados, o sea, damos cuenta de la realidad que interpretamos. Y de este aspecto se desprende el lenguaje, porque como Ricoeur dice, el sujeto expresa en el habla su interpretación para comunicar un sentido y un significado. Y no solo eso, el sujeto le expresa porque lo dado en la interpretación, sean signos, sentidos o significados, es susceptible a ser experienciado, a ser vivido, lo cual ya cuenta de un aspecto intersubjetivo en el acto interpretativo, o bien, como Ricoeur diría, salimos de nosotros, de nuestro sí mismo, a través de expresiones textuales, según se manifiesten dialógica, cultural o prácticamente, para así trazar un camino a reconocer al otro y restablecer un lazo intersubjetivo en la medida en que vivimos todo cuanto exprese la interpretación. Particularmente para Beuchot, este sentido y este significado se hallan entre uno unívoco y uno equívoco. Creo que esto es más que sabido. Y desde una filosofía del lenguaje, la hermenéutica busca una mediación desde el contexto dado a partir del uso mismo del lenguaje, cuyo fin es dar con una comprensión de límites, límites que pueden ser subjetivos, que pueden ser objetivos y que buscan conocer cómo es posible comprender lo que se conoce y cómo es posible conocer bajo sus propias esferas óntica y epistémica a partir de una adecuación o bien de un elemento ilemórfico entre el conocimiento que se obtiene a partir de la mesura del acto de la interpretación y de la estructura concreta por la que el conocimiento es dado. Es así como surge la medianía de la hermenéutica y es dada evidentemente por mera analogía. Por lo tanto, hay una dación intencional de captación del texto. Eh, ya es muy conocido que como es, en el Tratado de Hermenéutica Analógica, las bases morales de la interpretación tienden a rozar un estrato, digamos, discursivo para dar con un significado y que es trazado desde una intencionalidad. Por eso Beuchot dice, esta actitud hermenéutica en principio funge cual mediadora desde un estrato ontológico fenomenológico porque estamos tratando de dar cuenta de la experiencia que se tiene tanto del discurso como del significado y tratamos de dar cuenta de que estos tres elementos son llevados a partir del acto interpretativo. Y por esto Beuchot menciona que la ética procura una reunión hermenéutica. Y dado que la analogía tiene una vertiente moral, que es eminentemente la virtud, es lo que acompaña a la hermenéutica y es lo que la define cual mediadora. Ya de ahí surgen cuestiones como la tradición, la metodología, que si es fenomenología, que si buscamos un sentido o un significado, que si tenemos una experiencia de comprensión dada a través de símbolos, imágenes, que si la interpretación se comprende con otros,
y se traza también el carácter intersubjetivo de comprensión, ¿no? Podríamos decir una fusión de horizontes. Hay una intencionalidad entonces que da cuenta de la interpretación que se tiene de lo real simplemente para comprender las esferas inherentes a la experiencia y al conocimiento que se tiene, pero siempre tiene que limitarse desde la frónesis. Ahora, ¿cómo es posible dar cuenta de la transición que se tiene de esta, podríamos decir, ética del discurso desde la hermenéutica analógica a una ética, digamos, más práctica? Pues simplemente porque la actitud hermenéutica es en sí misma ética. Y precisamente porque la interpretación es mediada por la frónesis, la frónesis no deja de ser en parte una virtud tanto dianoética como ética, ¿no? Ya nos lo había enseñado Aristóteles desde hace muchos años. Entonces, podríamos decir que la hermenéutica analógica está fundada en sí misma en una ética, pero es necesario comprender que la ética de la actitud hermenéutica tiene que estar abierta a la analogía, y por eso no es posible perder de vista que la ética que funda la hermenéutica analógica tiene que estar a su vez fundada en la analogía. Eh, y una vez que se funda la ética desde una hermenéutica analógica, es posible dar cuenta de una ética hilemórfica o una ética analógica, o como quieran llamarle, ¿no? De esto en algún coloquio que aquí ustedes han organizado, he hablado, creo que fue el año pasado, Coloquio Internacional de Hermenéutica e Interpretación de la Cultura. En fin, la ética entonces, la ética analógica busca comprender al ser humano desde su particular lugar en el mundo, de modo que se abre intencionalmente a otros. Esto evidenciará el etos en un mundo fáctico y es lo que manifestará la acción humana a través del cúmulo de vivencias que definan su haber por y en el mundo. Y esta manifestación, dada a través de sentidos múltiples de experiencia, que pueden ser intelectivas, circunstanciales o afectivas, recaerá en la conciencia de tal manera que haya un vuelco sobre su propia existencia, una especie de giro o vuelta al sujeto mismo para dar cuenta de la conciencia, el conocimiento y el saber que tiene de sí, porque de ahí surge la comprensión del ser humano como núcleo de múltiples intencionalidades. Y de esta peculiar ética se comprende una intencionalidad analógica en donde da cuenta de que el sujeto no depende solo de un estrato personal para comprender el mundo. Tiene que adecuarse o estar a la altura de las circunstancias para ser consciente de su existencia y de su significado por el mundo. La característica principal de una ética fundada en la hermenéutica analógica no es esa. Es todo cuanto la analogía expresa lógica, ontológica y moralmente, de tal manera que siga preceptos de la mesura para dar con una ética pues que sea llevada bajo preceptos y conceptos universales no unívocos y que sea guiada a un fin útil para todos sin caer en un relativismo equívoco. ¿Cómo es posible dar estas concepciones? Simplemente porque al ser analógica y al dar cuenta de la realización que se tiene de la mesura, se tiene que servir en esencia de la virtud. La virtud, de acuerdo con Aristóteles, es analógica en sí misma porque está fundada en el primado del significado racional o lógico de las cosas, que sirve para identificar, separar o unir tanto accidentes como categorías de la ousia. O sea, está fundada en el llamado prosgen, porque el ser se dice de muchas formas, según un orden jerárquico proporcional, o bien, así como de un juicio analógico se dice algo idéntico como distinto, la virtud se dice, significa y es llevada a la práctica como medianía entre los extremos de los vicios, a saber,
los defectos y los excesos. Entonces, ya podríamos más o menos dar cuenta de que la ética analógica en esencia es una ética de las virtudes. Evidentemente, es la frónesis la que lleva la batuta de toda esta, de todo este rasgo moral, y es por lo cual se va a fundar tanto una ética, evidentemente, de las virtudes, como una ética analógica de los valores o una axiología analógica, así como bueno, se fundan muchas vertientes analógicas de la ética. Pues bien, para llevar a cabo la frónesis, Beuchot sigue los preceptos aristotélicos de la deliberación, ¿no? O sea, para dar cuenta de la frónesis es necesario dar cuenta a su vez de las decisiones que tiene el sujeto tanto a mediano como a largo plazo, o sea, airesis, proairesis, que es la deliberación y que es el resultado de un proceso formativo que dan sentido precisamente al fin al que tienden todas nuestras acciones. Esto lo estoy diciendo de una manera muy superficial porque quiero llegar precisamente a la bioética. Ya sé que están preguntándose, sí, ¿esto qué tiene que ver con la maldita bioética? Pero solamente es para dar cuenta de este trazo. Ok, desde el punto de vista deontológico, es necesario pensar que la ética analógica recae en la acción humana. En este caso, podríamos partir de la virtud y del valor para evidenciar la esencia de su acción moral. La ética analógica regida por la frónesis se intenciona de lo particular a lo universal para vindicar a través de la proairesis el carácter ilético del valor, o sea, la materia del valor. Evidentemente no tendría como fin caer en un universalismo absoluto porque sería anclarse a una estructura unívoca de la acción moral, pero tampoco partiría de un relativismo absoluto donde toda acción es legítimamente moral o toda ley se prescribe por igual, porque sería caer evidentemente en un equivocismo. Por ello, la analogía busca mediar a través del valor el orden por el que el ser humano se rige. No obstante, para deliberar leyes o bien para abrir la universalidad a la diferencia, es necesario comprender la estructura deontológica de la ética analógica. Para estructurar una deontología basada en la analogía se necesita en primera instancia de sujetos definidos moralmente y regidos por la prudencia. No se trata de un solo agente ni únicamente del orden racional por el que se rige para comprender su orden moral. Antes bien, esta ética se desempeña en favor de un reconocimiento entre agentes morales y busca reivindicar al sujeto como un ente de acción intersubjetiva, pues, pues es una ética abierta a la diferencia. Y de ahí surgen cuestiones como el del diálogo. Y en tenor de Ricoeur, Beuchot busca comprender el concepto del diálogo desde los albores del acto interpretativo, como ya habíamos dicho. El diálogo, en la medida en que acontece para abrirse a la comprensión intersubjetiva, comprende las estructuras ontológica y moral del ser humano. Al llegar a la moralidad, el diálogo funge como mediador entre éticas de distinto corte, pues de manera ecléctica se busca dar con un equilibrio adecuado a las acciones que evidencian el ethos. Es un diálogo entre éticas prescriptivas y éticas descriptivas. Y el diálogo, por tanto, abriría la ética hacia un entramado mixto para desembocar analógicamente en una ética normativa. Esto es una ética en parte descriptiva y en parte prescriptiva. Y podríamos concebirla como una ética regulativa de donde las leyes universales se abren a la diferencia o donde hay un relativismo dirigido a un universalismo. Así, se hace evidente una función entre la virtud y el valor como una función dialógica regida por la analogía, y es una especie de dialéctica analógica dentro de la esfera moral del ser humano, dado que, a pesar de estar regidos por la analogía,
todos estos elementos y conceptos morales trazan entre sí un conjunto de relaciones que buscan fundamentar más conceptos nutridos por la analogía y buscan evidenciar la intencionalidad por la que se rige. De ahí surgen cuestiones como los fines a los cuales están dirigidas nuestras acciones y surge una especie de círculo hermenéutico analógico moral que se estructura en principio por un prejuicio, se enjuicia y se define para realizarse en la concepción inherente a la racionalidad de una racionalidad analógica intencionada a la regulación de normas. De esta surge evidentemente una teleología que radica como el fin supremo al cual tendríamos que dirigir nuestras acciones, y es, de una manera muy aristotélica, la felicidad. Y es una felicidad que se tiene que plantear como una obligación, pero no es una obligación logonómico-kantiana, donde se piensa en el deber por el deber, y todo lo que sea realizable por una estructura racional. Es más bien un deber que se quiere, es una obligación que pende tanto de la estructura racional como de la estructura afectiva, donde la deontología surge como poner en diálogo lo que se razona sin más con lo que se quiere o se ama, de modo que se abra una brecha entre el querer y la obediencia. Em, para dar cuenta de este deber, Beuchot sostiene una especie de imperativo categórico analógico, que no vamos a explicar aquí porque ya quiero llegar a la bioética. Ok, creo que un poco teniendo estos conceptos, estos preceptos, es posible acercarnos un poquito más a lo que el autor comprende como bioética analógica. Para ello, dice Beuchot que necesitaríamos partir desde el personalismo analógico. Y este personalismo analógico supone una hermenéutica analógica del sujeto y del cuidado de sí. Todos estos preceptos que posibilitan una ética analógica del cuidado de la vida o la bioética analógica son propios de la ética analógica, que ya se medio expuso más adelante, y su intención tiene que ser el cuidado de la vida a partir del reconocimiento ontológico de los demás seres orgánicos. Pues a partir de ello será posible comprender una intención moral del cuidado de la vida. Lo que quiero decir es que, dado que la ética analógica de Mauricio Beuchot tiene rasgos ontológicos, hay como trasfondo también una antropología filosófica que se funda en la analogía y que funge como el eje mediador de todos los conceptos que rigen y se intencionan hacia una bioética analógica. Esto es, todo concepto fundado ontológicamente y desde la analogía que dan cuenta de una posible ética, incluso su aplicación en la filosofía del derecho y particularmente en la bioética, son mediados por una antropología filosófica. ¿Por qué? Porque el estrato de lo que el autor comprende como facticidad, ya sea como haber previo, como tener mundo, como receptor de todas las interpretaciones humanas que procuran la experiencia y la comprensión del mismo ser humano, es lo que posibilita dar cuenta de que así como cada fenómeno arrojado en el mundo que existe y cuya existencia es asimilada por la comprensión experiencialmente interpretada del sujeto, también hay una estructura no necesariamente racional que tiene que ser dignificada, reconocida o bien tomada en cuenta como parte del estrato fáctico por el cual el ser humano se comprende, ¿no? Es así como se posibilitan preceptos más importantes de la ética analógica, la bioética, y son llevados a cabo a partir de valores que son inherentes al cuidado de la vida, como la idea de dignidad, la idea de responsabilidad, la idea de derecho, la idea de bla, 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 y todo en clave analógica. Ahora, ¿cómo es posible trazar esta
practicidad, podríamos decir, de la deontología o de la frónesis, del reconocimiento respecto a la propia vida, es a partir del concepto de simpatía o bien de empatía. El personalismo analógico de Beuchot es un despliegue dialógico entre la idea del ser humano como microcosmos y la idea del ser humano como frónimos, o sea, un desglose en coincidencia entre la ontología y la ética. Ya los pitagóricos comprendían la noción de simpatía a partir de lo que ellos concebían como physis, que era la naturaleza, y a partir de ahí es como surgió la idea del ser humano como microcosmos. Por eso la simpatía es el concepto que nos puede dar la posibilidad de comprender o de tener una noción de comprensión respecto a la propia naturaleza, a la propia física. ¿Cómo entiende entonces el autor el concepto de simpatía? Lo comprende desde la empatía, ¿no? Él dice que el personalismo analógico busca una idea mesurada de empatía sesgada por el carácter intencional del sujeto, o sea, por su núcleo de intencionalidades y con una estructura naturalmente dinámico-energética. Y el personalismo parte de una... aguántenme que ya me perdí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, aquí estoy. Parte desde una antropología filosófica y el deber, la deontología, o sí, la deontología que está fundada en esta ética, está en función del cuidado de sí y de comprenderse desde su lugar en el cosmos, de querer realizarse en el cosmos, entre otras cosas. Y el deber con el otro, por su parte, está en función del cuidado del otro, de la comprensión afectiva con el otro y, entre otras cuestiones, desde donde surge el carácter de la empatía. Lo analógico, por tanto, radica en la mera comprensión y se comprende tanto a sí mismo como a otro porque busca el sentido y el significado de todo cuanto experiencia consigo y con otro. Por ello, la persona, al ser correspondida y corresponder mediante experiencias con el otro, tiende a convertirse en un modelo, en un paradigma, de tal manera que tienda a seguir a otros que son vistos e ideados de tal forma. ¿Cómo llevar esto entonces al carácter del cuidado de la vida? Al hablarse de la naturaleza, el cuidado de sí y la responsabilidad tienen otro sentido, y es donde comienza la estructura de la bioética analógica, por fin. Dado que la bioética en sí corresponde al cúmulo de problemas que comprenden una ética aplicada, es natural pensar que una bioética analógica es la aplicación de la ética analógica en forma de una ética analógica aplicada al cuidado y al servicio de la vida. Así, si hemos dicho que la bioética analógica podría partir desde los preceptos analógicos de la ética, particularmente de la deontología, que de suyo se funda en una ética analógica de las virtudes y tiende a un personalismo analógico, entonces esta bioética analógica podría muy bien partir del concepto analógico del deber. Hay un deber que la persona tiene que asumir sin más, y es el deber que tiene respecto a la naturaleza, porque la naturaleza es el lugar que el sujeto habita y que condiciona su vida. Esto nos hace pensar a su vez que la persona tiene que arraigarse en un deber con la naturaleza, porque la naturaleza es la fuente de sus interpretaciones y vivencias en el mundo. La naturaleza es lo que es el trasfondo tanto ontológico como epistémico y moral que procura una estructura física que condiciona la posibilidad de experienciar sentidos y significados que la persona solo es capaz de comprender. En otras palabras, la naturaleza es la estructura metafísica a la vez que la estructura física de la facticidad humana, si no es que es en sí misma la facticidad humana, por el simple hecho de que es el espacio donde el ser humano habita y en el que vive, y por ser el espacio donde dialoga, crea, estructura y todo
lo que su haber define en tanto que ser humano. O sea, la naturaleza es la condición de posibilidad de hacer efectiva una hermenéutica analógica de la facticidad humana. Es por ello que Beuchot propone que junto a este personalismo analógico hay una comprensión ecológica en la que haya una delimitación fáctica de desenvolvimiento humano. Es decir, el ser humano ha de adecuarse a las condiciones vitales de la naturaleza que permitan una solvencia de su vida y de su actuar por la misma. Así, Beuchot comprende una analogía inherente a la ecología que se halla entre el univocismo del antropocentrismo, que dicta que todo cuanto sea humano se tiene que tomar como válido hasta el punto de adueñarse de la naturaleza, y entre el equivocismo del salvajismo, en el que hay un relativismo que busca pensar en el ser humano como un ente natural más ligado a los demás, sin más, proclive a invalidar toda cuestión práctica de su existencia. En cambio, esta analogía ecológica abre al sujeto a comprender el deber de asumirse como un ente más de la naturaleza, en principio salvaje, pero con la suficiente racionalidad, esencialmente fundada en la prudencia, como para asumirse cuidadoso y responsable tanto consigo mismo como con los demás entes dados en y para la naturaleza. El ser humano ha de asumir el deber de comprender la existencia de los demás seres vivos con una estructura biológica, física y ontológica para comprender a su vez que son parte de su facticidad, es decir, susceptibles a ser experienciados, interpretados y finalmente comprendidos dentro de una esfera simbólica, metafórica o moral. Por otro lado, como si se tratara de un círculo hermenéutico analógico en clave ética, o bien como si se tratara de una dialéctica analógica de la racionalidad práctica, esta analogía ecológica, al asumir al sujeto como un ente natural a la vez que racional, busca definirse en un marco antropofilosófico de mera acción moral, es decir, como un analogismo antropológico, el cual tendría la función de mediar entre los derechos inherentes al ser humano respecto a los de la naturaleza. En otras palabras, lo que trata de realizar este analogismo antropológico es unir al ser humano con la naturaleza, establecer una comunión con la naturaleza de tal manera que asuma su responsabilidad, como Jonas, respecto a ella, no como un deber meramente racional, pero tampoco como un deber meramente afectivo, sino como una necesidad y como la condicionante de la vida que permite al ser humano desenvolverse racionalmente. Esto es como mera contingencia. Es en este sentido que este tipo de racionalidad analógica comprendería al ser humano como un ente cósmico cuya intención de velar por la naturaleza lo elevaría a ser un ente o un ser acosmístico y analógico. Así, al asumirse como un ser acosmístico, es posible comprender que el sujeto tiene una simpatía por la naturaleza y una simpatía por la vida, pues la naturaleza, de una manera muy nietzscheana, es una fuente de valor en la medida en que el sujeto se asume como un ser digno de vivir. Surge pues la concepción analógica de la dignidad, que es muy estrecha con la idea del cuidado de la naturaleza, porque la dignidad en sí misma es reconocimiento. Se reconoce la vida humana en la medida en que se reconoce su derecho a vivir y se le reconoce como un ser digno de vida. Se vela por la vida de los otros seres humanos. Ahora bien, una dignidad analógica radica en el reconocimiento de los demás seres orgánicos desde su singular puesto, como si fuera una extensión de su propia vida, o bien como si se tratara de extenderse racionalmente en la naturaleza misma. Por tanto, la dignidad de los demás seres orgánicos depende totalmente del reconocimiento del sujeto, esto es, de la dignidad humana para comprenderla analógicamente. Depende, pues, de la racionalidad analógica el reconocer la vida para trazar así un amor a la vida misma. Es, pues, la imagen más concreta del microcosmos, pues traza una auténtica relación entre el ser humano y la naturaleza. El microcosmos es un símbolo que nos dirige a comprender el valor de la dignidad. De ahí se bifurca tanto la relación del ser humano con la naturaleza como el desglose analógico del ecologismo. Esta fundamentación axiológico-simbólica hace constar que el ser humano no es el dueño de la naturaleza, antes bien la procura, la cuida, tiene un deber y una responsabilidad con ella, y esto evidencia el rol de la dignidad analógica respecto al ecologismo analógico. Axiológicamente se hablaría de una ética analógica de la responsabilidad, a la vez que de un personalismo analógico ecológico por las cuestiones en torno a la facticidad y a su relación con la naturaleza. Es, eh,
es lo que se tiene hasta el momento de la bioética analógica y agradezco mucho su atención. Muy bien, muchas gracias, Aldo. Te agradecemos mucho. Yo te agradezco mucho tu disposición, te lo repito, para poder abrir una perspectiva de reflexión. A mí me parece muy importante, fíjate, cómo hablar de bioética en la época contemporánea requiere, o por lo menos con quienes yo he tenido oportunidad de tener diálogo, enriquecimiento y solidez a nivel de profundidad en los fundamentos antropológicos, desde el punto de vista de la filosofía. Y como dices ahora, más allá de la antropología, en el ámbito de la ética y la hermenéutica, me parece muy importante ver cómo tenemos que atender a esta idea de cuidado, la epimeleia geutú, el cuidado de sí, que ampliándola más allá del ámbito propiamente humano requiere ir reconfigurando las igualdades, desigualdades, las simetrías, cómo se pueden reconfigurar y cómo la analogía permite hacer una cierta configuración que hace como una especie de vertebración, ¿no? En la que se hay una especie de igualdad, pero no unívoca, pero suficiente para justificar una proactividad de cuidado hacia la naturaleza, ¿no? Bueno, me gustó mucho, Aldo, te felicito mucho, te agradezco mucho. Y pues abrimos un espacio de preguntas para nuestro auditorio. Si tienen alguna pregunta que quiera dirigir a Aldo, puede levantar la mano o abrir su micrófono, por favor. Sí, Alejandro, gracias. Gracias, gracias, felicidades, muy buena exposición. Yo tengo una pregunta. ¿En qué parte se hace el vínculo con la aplicación práctica o debemos entender que esta propuesta analógica de la bioética es a nivel metabioética? Porque el problema de todos los esquemas, por llamarles así, o las formas de tratar un planteamiento ético en general, ético, moral, de conducta, etcétera, el problema radica en la aplicación práctica. Por ejemplo, cuando se estableció la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues se buscaba una aplicación práctica generada por muchos problemas reales y prácticos que había que resolver, como en su momento fue la esclavitud, que ya recogieron los filósofos de la Ilustración, y otros temas, ¿no? Se ha ido modificando, se ha ido mejorando, entre comillas, pero se cae en un punto en el cual las ciertos sectores, por ejemplo, el no occidental, o por decirlo claro, los musulmanes, se oponen a este tipo de declaraciones universales, aduciendo a que son occidentalizados, que no toman en cuenta todo el bagaje cultural con el que está de acuerdo la población en el trato a la mujer, en el trato a la libertad religiosa o no, de pensamiento o no, etcétera. Entonces, en ese punto, ¿en dónde puede caber ya en la práctica o si tiene un aterrizaje práctico, esta concepción analógica, hermenéutica de la bioética? Por ejemplo, con esto concluyo, perdón por extenderme, en un artículo que leí de Arturo Mota se me hizo una muy buena propuesta la parte de la interculturalidad, cómo poder justamente a través de la hermenéutica analógica tratar de hacer que puedan convivir, por ejemplo, en el mestizaje, ¿no? O diferentes etnias o sectores de la población en México, pueblos con culturas propias o con derechos que ellos reconocen, diferentes a los que se han impuesto posteriormente desde la conquista, etcétera, los famosos pueblos originarios, etcétera. ¿En qué medida o cómo se puede aterrizar esto a la práctica, o está fuera del campo y queda solamente, como dije al principio, en una meta bioética en donde se definan o se traigan a la mesa los elementos para poder después ya en otra disciplina aterrizarlos? Gracias. Ok.
Muchas gracias, Alejandro. Sí, realmente la propuesta de la bioética de Beuchot es básicamente una iniciativa y surge desde una fundamentación ontológica, todo teórico, me parece, ¿no? Y trata de ser más una aplicación inherente a la ética analógica que, ¿cómo decirlo? Parte de conceptos deontológicos, conceptos de la virtud, que creo que en la virtud es donde debería comenzar a fijarse esa practicidad. Por el momento, podríamos decir que es una fundamentación ontológica, no es en sí una bioética aplicada o no es en sí un rasgo, digamos, deontológico de la ética médica o de la ética de la biología, o etcétera, ¿no? Aquí tengo a mi amigo Sintli, que es el especialista en estas cuestiones de la bioética, y yo confío en que nos pueda abrir un panorama respecto a la bioética analógica y su posible aplicación en las ciencias médicas. Pero de pronto es una fundamentación ontológica. Es, es sin más eso. Porque, perdón, porque hablabas al inicio que lo ibas a relacionar un poco o a hacer la comparación con con el imperativo categórico de Kant, que es la crítica de la razón práctica, es justamente tratar, aunque sea de alguna manera, de hacer una regla, ¿no? Como la que hizo Kant, una regla general que puede tener una aplicación concreta. No sé si aquí hay algo parecido, por lo que mencionaste del imperativo categórico. Sí, Beuchot fundamenta también un imperativo categórico analógico en su ética. Y él traza precisamente que el deber es una idea que no se tiene que obedecer simplemente por ser un deber, porque es demasiado formal. Tiene que ser una idea que se fundamente desde la base de la voluntad y que se quiera realizar en la acción misma. Esto evidentemente es de corte aristotélico, porque Aristóteles nos está trazando ya el tema de plantea un modo de vida que sea suficiente para ti, ¿no? Que sea posible para ti, que sea suficiente en la medida de tus propias posibilidades. Es un imperativo analógico en la medida en que te estás planteando una idea que puede realizarse según tus posibilidades. Pero no por ello significa que puedes hacer lo que quieras en la medida de lo posible o que se tenga que cumplir sin más este universalismo deontológico que profiere una idea de deber totalmente eh, eh, casi numénica, ¿no? Eh, Se plantea como un paradigma, se plantea como algo que tiende a quererse y se plantea como algo en que es posible experienciarse sin más. Y justamente a partir de esta experiencia que se tenga del deber que se quiere, es como surge ya el carácter material del valor mediado por la propia virtud. Entonces, es ahí. ¿Cómo se lleva esto a la bioética en términos analógicos? Simplemente me parece es a partir del concepto de responsabilidad. Ser responsable como un ente racional en el mundo, con los demás seres orgánicos, simplemente porque los estás reconociendo en la medida en que te estás reconociendo. Es el cuidado de sí extendido hacia la naturaleza. En términos filosóficos es simplemente una fundamentación ontológica. Me parece que es más ontológico el asunto que otra cosa. Gracias. Muy bien, gracias, Alejandro. A ver, ¿alguien más? Sí, Tania, por favor. Sí, muchas gracias, Aldo. Un trabajo que va a seguir avanzando con una perspectiva interesante, ¿no? Estaba pensando en el concepto de vida, ahora que lo subrayas con esto de vida orgánica, y qué tanto hay un costado desde una perspectiva biológica
que delimita la posibilidad de interpretarnos como parte de ese concepto de vida, incluidos, digamos, con lo otro, que serían manifestaciones de la posibilidad de eso que llamamos vida, pero que no necesariamente tienen esta manifestación orgánica, ¿no? Entonces, esa sería una primera, y entendiéndolo desde ahí, si esta parte, digamos, del Froney, ¿no?, que le apoya para llevar a cabo mm, mm, actos mesurados, ¿no?, está en lo racional, y esta estructura que no lo es, que no es racional, pareciera que avanza como un tanto una amenaza para que tome este deber, em, pues que le reposicionaría ante su propia existencia y ante la existencia del otro, en un cuidado, ¿no? En un cuidado a esto otra vez, ¿no? A la vida. Entonces, esas dos, ¿no? O sea, sobre qué concepto de vida estás tú trabajando, y la otra sería si es que esa estructura no racional em, entraña estos elementos que pueden, digamos, como desviar o desubicar el acto del Froney, ¿no? Ujú. Ok. Eh, yo quisiera pensar que estoy pensando, que estoy concibiendo la idea de vida como todo cuanto es una manifestación de potencialidades orgánicas. No sé si suena muy spinociano eso. Espero no haber cometido una tontería, pero sí, todo cuanto manifiesta eh, una potencia en el mundo, ¿no? Y a partir de esa potencia es como se puede, digamos, desglosar o se puede dar una eh, frugalidad, fluctúa ya el carácter biológico, lo que dimensiona fisiológico, químico, biológicamente hablando, un ser orgánico, sin más. Y sobre la segunda, me parece que tendríamos que partir precisamente desde la intencionalidad humana. Eh, la intencionalidad como concepto aristotélico básicamente no se cierra a una sola dimensión. No es solamente que quieras dirigirte intelectivamente y racionalmente a la idea que tienes del mundo, sino que depende del objeto, la circunstancia y el fin, podríamos decir aristotélicamente, ¿no? Creo que eso es lo que podría, digamos, salvaguardarnos de ese peligro. Cómo no caer en las garras de la razón al mismo tiempo que cómo no caer en las garras del corazón, precisamente porque somos entes en búsqueda de un equilibrio. Y cuando hay cosas que dimensionas racionalmente y que apelan a un límite, precisamente el límite circunstancial ya tiende a otro objeto de comprensión que podría abrirse precisamente a esta intencionalidad volitiva, a esta intencionalidad empática, a esta intencionalidad amorosa, ¿no? Mm, es, es un núcleo de intencionalidades en constante movimiento, ¿no? Es un núcleo de intencionalidades que apela, insisto, tanto a la circunstancia del objeto y al propio fin que estamos buscando dimensionar. Lo que tal vez lo que la razón ya no puede explicar es propio del corazón, ¿no? Y tal vez lo que el corazón ya no puede explicar es inherente a la razón, muy pascalianamente hablando, pero precisamente porque estamos en constante, es la idea del mesotes en sí, ¿no? Creo que si te acercas demasiado a la razón, no te queda más que acercarte ahora al otro lado. Si te acercas demasiado al corazón, no te queda más que acercarte ahora a la razón y tratar de darle un sentido a cada
a cada circunstancia, a cada situación fáctica que te definen tanto que ser humano. Y de ahí surge precisamente el cuidado de la vida. Tenemos el maldito deber de cuidar la vida. ¿Pero por qué? Porque nos queremos, porque queremos seguir vivos, porque tenemos esta imagen o esta relación vital respecto a la naturaleza, porque es la que de donde fluctúan tantos valores, no sé, puede ser ese tipo de cosas, ¿no? Creo. Muy bien, gracias. El maldito deber, dice Alan. Maldito deber Este, kantiano. no, bueno, fíjate, me quedé pensando, es que yo un tiempo di Historia y Filosofía de la Medicina en una facultad de la universidad y vi que como que en medicina occidental se cargan muchos prejuicios conceptuales que hay que empezar a ampliar y vi que era necesario articular un esquema más interdisciplinar para generar como rasgos más amplios para la bioética y ahí es donde, digo, me gustó mucho la pregunta de Tania de la noción de vida. Yo creo que sí es muy necesario repensarla, ampliarla, más allá del mero concepto aristotélico, que está muy ligado a la idea de movimiento, y ahí, digamos, este tipo de ampliaciones requiere también superar estos límites conceptuales y por eso permitir una, digamos, una vertebración de esquemas que permitan tener una mirada más allá de esta perspectiva, digamos, como la medicina que se desarrolló durante muchos siglos y que atiende a otras consideraciones que requieren también un esquema más interdisciplinario, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Aunque los médicos, cuando yo les hablaba de epistemología, no sabían qué era. Epistemología de la medicina y no sabían qué eran esas cosas. Pero bueno, yo creo que es interdisciplinaridad por donde puede ir también sujetando un poco el asunto. Pero estoy muy de acuerdo contigo, Aldo, que sí es profundizar el ámbito propiamente de una comprensión ontológica de la misma noción, como decía Tania, de vida. Pero a ver, Jazmín o Yasmín, perdón, no sé, gracias Yasmín, o Jazmín, perdón. Jazmín está muy bien, gracias. Bueno, es que justamente la bioética nos pone el reto de pensar su aplicación, ¿no? Si estamos revisando la hermenéutica, cualquier hermenéutica, pero también la analógica. Eh, Pensé en lo que decías de las facultades de medicina, que son muy pragmáticos, ¿no? Entonces se les enseña bioética desde el principialismo y así siguen los programas hasta el momento. Y respecto a lo que estaban preguntando antes, me parece que fue Alejandro, yo también, normalmente cuando leo a Beuchot, he buscado, ¿no? Es como una tendencia a buscar, bueno, ¿y ahora cómo lo aplico con todas las ciencias y las disciplinas con las que dialoga? Y creo que hay una tendencia a buscar métodos, buscar criterios, reglas para poder aplicar esa forma de comprender la interpretación, ¿no? Pero ese es el reto, no lo he encontrado. Es decir, bueno, él habla de grados de verdad, por supuesto, de la prudencia y otras actitudes. Obviamente muy inspirado en Gadamer, pues no tenemos más que actitudes, no tenemos método en sí. Y ese reto se va también a la ética y a la bioética. Y muchas de las hermenéuticas del siglo pasado y del que se sigue trabajando ahora, me parece que mm, pues están limitadas a proponer métodos y criterios, ¿no? En ese aspecto, pues hay mucho por hacer y creo que por eso el doctor Bouchot busca el diálogo con otras ciencias y disciplinas para lograr una interdisciplina o un método, digo, nunca lo he dicho así, no se lo he escuchado nunca, pero me parece que hay una intención de unir justo epistemologías con otras ciencias y disciplinas para poder aplicar de manera también cómo medimos si lo estamos aplicando bien o no, si se está interpretando bien o no, pero necesitamos de otras epistemologías, ¿no? Y creo que estamos en ese momento desde mi perspectiva. Sí, sí estoy de acuerdo. Siempre he visto la hermenéutica analógica como un engrane, una máquina que, pues sí, al final tomista, ¿no?
se sirve de muchos pensamientos y cuando se acaba un argumento, trata de enriquecerlo con otra corriente, con otro concepto, y de ese engrane, de ese engarce, surge un concepto nuevo, ¿no? Y últimamente al doctor se le ha dado como esa cosa de, bueno, aquí está el concepto, ahora ustedes háganse responsables de, defínanlo. Yo ya lo pensé, ahora ustedes definan. Eso es algo muy propio de él últimamente, ¿no? Y de alguna manera nos da esa maldita responsabilidad, ese maldito deber de querer definirlo, o de intencionarnos a definirlo, ¿no? De definir ese concepto. Y seguramente lo hace, seguramente porque no quiere que el diálogo termine, porque eh, creo que todos sabemos que ese concepto o la concepción que se tenga de tal cosa puede llegar a una proporción, ¿no? A una definición proporcional, creo, ¿no? Sí, no, muy bien, yo también de acuerdo, Mauricio es muy generoso en esa parte, ¿no? Darte, ofrecerte luces, perspectivas, márgenes, y ahora trabajarlos, desarrollalos, te va a ir medio coachando, corrigiendo, pero tienes razón, ha sido pues, un hombre muy generoso en lo que significa plantear un nuevo esquema de pensamiento. Algo así le propuso en el último coloquio de hermenéutica analógica en la UNAM. Le propusieron trabajar la hermenéutica analógica como parte también de construcción de una nueva racionalidad, un proyectazo, ¿no? Pero bueno, estoy de acuerdo con la generosidad de lo que nos va planteando, incluso metodológicamente, como decía Yasmín, los elementos de la sutileza, la heurística que construyen ámbitos, incluso hasta argumentativos o de construcciones argumentativas por la abducción, en fin, bueno, perdón. Cintili, por favor. Pues solo para continuar con el chisme, ¿no? Porque es que creo que esa es una de las propuestas interesantes de la... Es que precisamente, y comentándolo con mi amigo Fernando, que también estábamos pensando, a ver, ¿cuál es la propuesta o cuál podría ser la propuesta novedosa? Sí, 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 o sea, ¿cómo se ancla el discurso de la hermenéutica analógica en el discurso? Es eso que ya va construyendo durante años la hermenéutica. Y yo creo que por ahí podría ir una de las cosas. Porque, por lo menos así en términos muy generales, la bioética, como, y creo que hay una propuesta grande de bioética principalista anglosajona, 4 principios que en términos de a priori vamos a usar para resolver todo, ¿no? Y muy bien dice el profesor Arturo. Entonces, los médicos solamente se limitan a aplicar este algoritmo de acción así, ¿no? Y que yo lo interpreto muchas veces como, si no sabes ética, por lo menos usa estos 4 principios mínimamente. Ya de la cortina, bueno, a ver, ¿qué tan prudente es eso? Otro discurso de bioética europea, ¿no? La continental, que sería usar otros principios como los kantianos, y que me parece que en tu discurso, Aldo, por lo menos de poco que lo entendí, porque va rescatando también eso, ¿no? Si tenemos en cuenta que el sujeto está anclado histórico prácticamente, ¿no? Tiene una experiencia y de ahí va acercándose al contexto, entonces podríamos pensar que hay otro tipo de bioética. Yo creo que una de las posibles ventajas o aportes de la hermenéutica podría ser en términos de la integralidad de estos procesos. Cuando empezaste a llegar a hablar de la actitud mediadora, bueno, rescataste Gadamer, ¿no? La infusión de horizontes, para caer en el método deliberativo, me parece que ahí es, y yo ya lo preguntaba Alejandro Turner, me parece que es una de las grandes ventajas de la hermenéutica analógica cuando llega a la bioética. El proceso de deliberación, no solo como proceso formativo, sino intelección de que el diálogo debe llevar una estructura a partir de la ontología y el entramado, ¿no?, mixto que nos nombrabas, ¿no?, la descripción, lo normativo y la regulación. Yo creo que esa es la parte práctica ya, el análisis metabiótico a lo práctico. La regulación implica ya y, y, pues que tomes lo teórico, lo apliques, ¿no? Entonces yo creo que, claro, en la práctica, en México, bueno, internacionalmente eso se le ha llamado, pues, el proceso de sistematización de experiencias en bioética o toma de decisiones bioéticas. ¿Y qué es esto? Es la aplicación de los principios que nos acabas de comentar ya en el análisis práctico de práctica.
y también en los comités de ética y de investigación también, ¿no? Me parece que a lo mejor hacia allá podría caminar este esfuerzo de ética desde el mundo tecnológico, un intento de integrar esto que decías de la empatía que está sesgando las intencionalidades. Yo creo que van hacia allá, ¿no? La fundamentación de la ética en términos de la deliberación como pautas incluso de apertura, ¿no? Como lo que mencionaste de más, ¿no? Bueno, cómo lo recibimos, pero no solo como un conjunto de principios para entender o acercarnos a la realidad, sino también como retarnos. Esto es lo que preguntaron sobre el concepto de vida, no solo lo biológico. Ahora en bioética están llegando estos discursos del posthumanismo, del transhumanismo, de todas estas cosas de la tecnología, ¿no? Que en bioética llegan tal cual estos discursos. ¿Cómo hacemos frente, desde un punto de vista ético, a todas estas cosas a partir de la tecnología que nos están llegando y que hay implicaciones éticas? Pero también lo digital, ¿hay vida ahí o no hay vida ahí? Y todo este discursito también, análisis ético que yo creo que, ah, por lo menos hasta donde entiendo o puedo comprender, creo que por allá va una de las grandes propuestas de la hermenéutica analógica en bioética. Un esfuerzo integrador que no por eso desestima ni el principialismo ni el esfuerzo de la bioética europea, ni las propuestas, creo, también ahí se podrían meter de la bioética latinoamericana, porque son de las bioéticas que meten en el discurso, por lo menos en la mesa de diálogo, por ejemplo, el principio de entonces, que no se hacían en otros lados. Entonces yo creo que hacia allá iría, ¿no? Integrando poco a poco, cuestionando y con una apertura a qué viene, sin ponernos los límites dogmáticos usuales y Sí, sí es algo que ya hemos hablado anteriormente, mi querido Cinti, ¿no? Y yo siempre aprendo más de bioética contigo que en otro lado, entonces eh, sí estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Y me alegra mucho que te haya llamado la atención eso de la empatía y lo de la proairesis, lo de la deliberación, ¿no? Que veo, veo que le das esa importancia precisamente porque una decisión médica no deja de ser una decisión ética y porque cualquier decisión que nosotros tomemos va a ser una decisión ética que puede cambiar el trayecto de tu miserable vida, ¿no? Entonces, digo, de tu vida. Entonces, eh, creo que es, es bueno que tengas ese interés. Ahora te encomiendo que lo desarrolles. Muy bien. A ver, ¿alguna otra cosa? ¿Algún otro pregunta, comentario? Yo quisiera comentar algo, si me permiten. Por favor, Arturo. Primero, pues una disculpa porque a veces prendo el micrófono y la cámara sin percatarme, pero bueno, he estado escuchando acerca de los conceptos, de las categorías aplicables en la hermenéutica analógica del doctor Beuchot, en este caso a la bioética, y lo cual, como ya comentaron hace un momento, pues nos deja como que una tarea para varias disciplinas para poder aplicarla y poder, pues yo creo que de alguna manera esta aplicación se convierta en algo práctico, en algo útil, mesurado, que pueda resultar pues importante para la disciplina. En mi caso, he tratado de aplicarlo a la arquitectura religiosa. Recientemente he platicado con el doctor Beuchot acerca del tema. Sin embargo, como ya ustedes también lo comentaron, a veces no se comprenden muy bien estas categorías que mencioné o que ustedes mencionan, que menciona el ponente, eh, por un lado. Y por otro lado, no se comprende cómo se va a aplicar, qué resultados nos va a dar y qué utilidad práctica puede tener en este caso para la arquitectura. Sin embargo, esta plática de hoy pues me deja a mí un saber o una experiencia que, conociendo estas categorías, precisamente estos términos que utiliza el doctor Beuchot a través de su extenso trabajo, pueden aplicarse con una racionalidad,
con una análisis de las intenciones que ya se mencionaron, y por lo cual considero, además de interesante e importante el tema que se expuso, pues que se deja abierta una posibilidad para otras disciplinas. Y bueno, mi breve comentario también para agradecerles a ustedes la oportunidad de escucharles, de participar y de aprender para tratar de seguir, en mi caso, el camino y la búsqueda de la aplicación de la hermenéutica analógica a la arquitectura religiosa. Gracias. No, Arturo, al contrario, muchas gracias por compartirnos también tu reflexión. Aldo, algo que quieras comentar también. Mm, Pues precisamente esa posibilidad, ¿no? Yo la verdad tampoco entiendo mucho de los conceptos que, que el doctor trabaja, y es básicamente talacha interpretativa la que hay que hacer para dar cuenta de su peso, ¿no? Y, y yo, una parte de mí piensa que en el proceso de interpretación y en el proceso dialógico es como se pueden comprender los conceptos, y es precisamente de donde surge la posibilidad de aplicarse a cualquier rincón de la vida cotidiana, de nuestra facticidad, creo. Entonces sí, creo que sí, la posibilidad siempre va a estar latente. Muy Gracias. bien, muy bien. Gracias, doctor. Gracias. A ver, ¿alguien más? Sí, yo. Sí. Perdón, primero, Cristian, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, por favor, Bueno, Cristian. sobre todo comentar esta parte del cuidado de sí, que se me hizo muy interesante. Y sobre todo son cosas que ya había hablado con Aldo hace unos, hace algún tiempo. Pero me parece increíble esta parte de una vez conociéndote y exhortes a los demás a conocerte, ahora amplíes esa parte a la naturaleza. Me recuerda un poco a lo que decía Séneca en el libro de la felicidad, que es, bueno, ahora una vez uno se encuentra a sí mismo, toca a los demás, que ellos cuiden de sí mismos también, que den cuenta de que pueden cuidarse, pueden tener esta parte de conocerse. Y creo que esta parte del cuidado yo la llamaría como una buena nueva, ¿no? Oye, sabes, te puedes cuidar a ti mismo, ¿no? Tienes la capacidad, solamente hay que ver la manera de cómo hacerlo. Claro, esto es muy, muy interesante y pues sí, ciertamente me recuerda un poco a Foucault cuando habla de esta parte del cuidado de sí. Algo que mencionó usted, doctor Arturo Mota, que es el Epilemi Hautú, que es justamente el grabado que está en el centro, bueno, está en el grabado en el templo de Delfos, que es el Conócete a ti mismo. Foucault en la obra Hermenéutica del Sujeto cita a un historiador que menciona que sí, es el Conócete a ti mismo, pero ese Conócete a ti mismo es como una manera de prepararse para entrar a preguntar al oráculo lo que tú quieras, que eso que vas a preguntar sea lo que quieres, sea racional y sea conforme a las reglas que establece el oráculo. Sin embargo, Foucault agrega otra parte que es el notice auton, que es el conócete a ti mismo instaurado de alguna manera por Sócrates, que para esto Foucault toma el Alcibiades como un libro, lo llama pedagógico, se puede encontrar de cuídate de ti de muchas maneras, en la manera en la que vayas a hacer lo que tú quieras. Y creo que esta es la clave también, una parte de la bioética. Si vas a hacer bioética, prepárate para cuidarte de ti mismo, porque es necesario cuidarse de sí mismo para hacer lo que tú quieras hacer en todos los aspectos. Bueno, este es un pequeño comentario que yo quisiera agregar. Gracias. Sí, no, muy bien, Cristian. Muchas gracias. Aldo, por favor. Y muchas gracias, Cristian. Qué gusto de verte. Sí, precisamente Beuchot toma la idea de la hermenéutica analógica del cuidado de sí de Foucault, y le da precisamente esa visión estoica. Eh, Obviamente la dirección hacia un sentido más deliberativo, más personalista, más antropofilosófico hasta cierto punto,
Y sí termina por decir precisamente eso. Si pretendes cuidar de la naturaleza, más te vale cuidarte de ti mismo y de los demás, porque es nuestra esfera vital y es la esfera por la cual surge precisamente la conciencia de uno y el reconocimiento gradual u ontológicamente gradual de la vida, ¿no? Entonces, muy preciso, muy acucioso tu comentario, Cristian, gracias. Sí, muy bien. Yo incluso nada más añadiría que la epimeleya también, y ahí dijiste algo muy padre, Aldo, como virtud, que podría incluso dar cuenta de un ámbito de virtud, y ahí yo encuentro diferencia con Foucault, fíjate, en el esquema Mm. general de la epimeleya como virtud, porque contribuye o se alinea a la idea de microcosmos, del hombre como microcosmos, y ahí creo que también sugiere ampliaciones que son bastante pertinentes a ámbitos de las problemáticas contemporáneas, pero estoy de acuerdo en general, también Cristiané, gracias por la aportación. Y Alejandro, por favor, había levantado la mano de nuevo. Gracias. Yo veo que es un campo muy rico que puede ser explotado y que ya ha habido ejemplos sin saberlo, creo yo, en mi parecer, de esta aplicación de la hermenéutica analógica sin saberlo. Se me ocurre, pensando sobre esto, quizá esté equivocado, pero lo veo yo claro, eh, en un caso como puede ser el derecho a la objeción de conciencia, ¿no? Que fue un resultado justamente de una mediación, así lo veo, entre la imposición univocista de la ley o de las normas jurídicas, por ejemplo, servicio militar o las obligaciones que tienen los médicos, etcétera, con la parte equivocista de la interpretación individual de una conducta determinada de cada persona, ¿no? Su conciencia, que la conciencia es equivocista, ¿no? Podría verse en ese término. Y se media con la objeción de conciencia en temas en donde puede haber esa mediación que no afecte a un tercero, que lo pueda hacer alguien más, etcétera, ¿no? Ahí yo veo, por ejemplo, algo ya concreto y creo que podría ser útil el unir esta propuesta de Beuchot o esta hermenéutica analógica de Beuchot en cuanto a aplicación abiótica con lo que propone también o propuso Mario Bunge en su libro Epistemología o en muchos libros que él hizo y que trata específicamente, por ejemplo, del tema médico o del tema no solo médico, más allá biológico, desde reconocer, como decía Tania, que es no solamente que es un ser humano, que es un organismo, en dónde está la diferencia entre entre algo inanimado y algo animado, ese límite que es muy delicado y que pronto se va a ver también ese límite muy comprometido entre un ser humano y una inteligencia artificial. Ahí va a haber otra aplicación. En fin, creo que es algo muy rico, y digo, yo celebro que se esté tocando en este seminario y que siga esta investigación. Muchas gracias. Sí, Alejandro, es interesante. Esa parte que menciona sobre el choque que puede haber entre el univocismo y el equivocismo dentro de la ética, precisamente se media con el diálogo, con el carácter dialógico. Beuchot menciona muchas veces el diálogo es lo que nos va a permitir dar cuenta de las mediaciones que tenemos respecto a nosotros, respecto a los demás, y por eso hace esta especie de círculo hermenéutico analógico moral, ¿no? Y él cree que la parte ética es la que permite fluctuar precisamente la comprensión entre otras disciplinas, entre otras fundamentaciones, otros conceptos. Lo de Mario Bunge sí, yo lo veo, lo considero muy complicado porque él es el primero en negar que la hermenéutica sea una disciplina válida, ¿no? Eh, Habrá algún valiente que quiera ponerle ahí el rompecabezas y decir, sí, Mario Bunge es con todo su respeto, es proclive a ser hermeneuta, pero sí, al menos porque él lo dice, no es posible. Pero si hay una adecuación, una adecuatio
con la hermenéutica desde los preceptos de Mario Bunge, sería interesante. Digo, sin caer evidentemente en el equivocismo, pero tampoco haciéndole caso tanto al univocismo de Bunge, ¿no? Muy bien. Finalmente, Siltli, ¿querías aportar algo también? Pues es que quería ver si puedo meter aquí un comercial, que yo creo que no sobra. Ustedes ya me dirán, pongan su cara de enojados o no. Pero es que el doctor Beuchot acaba de publicar un libro que se llama Facetas, Psicoanálisis, Psicología, Filosofía y Hermenéutica, que es y en el último capítulo habla de lo que ya comentaba Cristian y profesor Aldo, el cuidado de sí, asesoría ética, Foucault y los moralistas casuistas. Y este libro lo va a presentar el profesor Aldo, así es que si quieren, ahí nos vemos en la Universidad Pontificia porque lo va a presentar. Pero no sé si como continuación de la pregunta de Alejandro Turner, Aldo, no sé si es muy grosero que te pida esto como en 2, 3 líneas, pero esto del equivocismo y univocismo, algo tendrá que decir este momento del acontecer relacionado con la sublimación del yo, que algo, no así, pero bueno, comentaste en tu libro. Sí, evidentemente es la facticidad, es el mundo lo que nos condiciona a ser ahí, en la medida en que nos condiciona precisamente a tener una conciencia moral y que esa conciencia moral tiende a realizarse a través de la virtud, a través del deber, a través del diálogo, eh, en forma de imágenes, en forma de símbolo, que es la imagen del microcosmos, la imagen de toda esta cosa, ¿no? Y precisamente a partir de esa imagen y a partir del carácter de la facticidad humana, es como somos proclives a delimitarnos moralmente, ¿no? Y es a su vez lo que nos condiciona políticamente. Y es ahí donde ya no voy a contar más, porque es una cosa en progreso, ¿no? Entonces, sí, es la facticidad. Yo estoy convencido de que es la facticidad y que es el carácter eh, humano, al menos desde la antropología filosófica de Mauricio Beuchot, lo, lo, es, es la condición que nos permite ser en tanto seres humanos, ¿no? Para no ponerle tanto torno. Muy bien. Pues bueno, miren, como que el tiempo Cronos, esa divinidad horrible que nos impone. Pues miren, quiero agradecer aquí particularmente a Aldo por el tiempo, tu generosidad de nuevo, Aldo, para poder compartirnos el esquema general de tus reflexiones sobre los que has profundizado, a las que le has dado vuelta, a las que todavía estás dando también nueva luz en el desarrollo de tu propia investigación. Te agradezco mucho el tiempo y la disposición con lo que nos has otorgado, también a nuestros participantes, las preguntas. Se hizo muy bonita la sesión del día de hoy, les agradezco mucho. Y le cedo la palabra a Fer para que nos dé el cierre de la sesión del día de hoy. Muchas gracias, doctor. Pues nada, unirme a los agradecimientos a nuestro ponente, maestro Aldo Camacho, por el tiempo, por el trabajo e igual a todos los participantes del día de hoy. Agradecerle también, por supuesto, al coordinador de esta cátedra, el doctor Arturo Mota. Y bueno, pues entonces despedirnos por cuestiones de tiempo y nos vemos por aquí a la brevedad. Muchas gracias a todos. Saludos. Hasta luego.